Existe un sacrificio espiritual que rompe límites humanos, conmueve el cielo y activa respuestas divinas donde antes solo había silencio. Al final aprenderás cómo practicarlo correctamente, y cuando lo hagas con fe y propósito, verás resultados reales y rápidos en eso que tanto anhelas. Es un secreto espiritual que ha estado frente a nosotros desde tiempos antiguos y que, aún así, permanece oculto para la mayoría de los creyentes. Un misterio que ha abierto puertas celestiales, ha cambiado destinos, ha desatado victorias imposibles y ha acercado a personas comunes al corazón mismo de Dios. Muchos oran, muchos claman y muchos buscan, pero pocos descubren la llave que transforma la búsqueda en respuesta, la debilidad en fuerza y el silencio en revelación. Esa llave es el ayuno. Pero no un ayuno religioso, mecánico o vacío, sino un ayuno que atrae la mirada de Dios, que conmueve el cielo y que rompe cadenas en lo profundo del espíritu. No se trata de dejar de comer por costumbre, sino de entrar en una dimensión espiritual donde el alma se alinea con el propósito divino. Imagina el inicio del ministerio de Jesús. El Hijo de Dios, lleno del Espíritu Santo, perfecto y sin pecado, es llevado al desierto. No para predicar, no para hacer milagros, sino para ayunar. 40 días y 40 noches en soledad, silencio e intimidad con el Padre. ¿Por qué alguien que ya camina en perfección necesita ayunar? Jesús no ayunó para ganar poder, ayunó para manifestarlo. No ayunó para convencer al Padre, sino para preparar el templo, su cuerpo, su mente y su espíritu, antes de iniciar un ministerio que sacudiría al mundo. Si Él lo hizo, cuanto más lo necesitamos nosotros. La Escritura enseña que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Cuando ayunamos, no castigamos el cuerpo, lo consagramos, no lo debilitamos, lo alineamos, no lo silenciamos sin propósito, sino que callamos la carne para escuchar lo que el ruido cotidiano nos impide oír. En el ayuno ocurre algo profundo, la carne se debilita, pero el espíritu despierta. Y cuando el espíritu despierta, todo cambia. La oración se vuelve más clara, la mente más sensible, el corazón más receptivo. El cielo deja de sentirse distante y la voz de Dios comienza a percibirse con mayor nitidez. Por eso el profeta Joel clamó: convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. No dijo solo con palabras o cantos. El ayuno elimina aquello que nos estorba para escuchar a Dios. No cambia a Dios, cambia al hombre. Moisés ayunó 40 días antes de recibir la ley. Elías ayunó antes de escuchar la voz suave de Dios. Daniel ayunó 21 días antes de recibir revelaciones celestiales. El ayuno prepara el espíritu para recibir lo que antes no podía sostener. Jesús fue claro cuando los discípulos no pudieron liberar al joven atormentado: este género no sale sino con oración y ayuno. Habían orado, pero les faltaba la preparación espiritual para enfrentar una batalla mayor. El ayuno no manipula a Dios, transforma al creyente. Afina el espíritu, limpia el corazón y fortalece el interior para enfrentar aquello que antes derrotaba. Sin embargo, aquí surge una verdad incómoda: muchos ayunan, pero pocos lo hacen de la manera que agrada al Padre. Isaías 58 lo denuncia con dureza: ayunos llenos de contienda, orgullo y juicio. Un ayuno mal hecho debilita sin propósito, uno correcto conecta con el cielo y rompe yugos. Ayunar no es solo dejar de comer, es entrar en una batalla interna. La carne protesta, busca distracciones, se irrita. Pero mientras el cuerpo se incomoda, el espíritu se fortalece. Con el tiempo, la oración deja de ser rutina y se vuelve intención. La palabra se vuelve viva. Lo espiritual se vuelve más real que lo físico. Pero hay algo que muchos ignoran: el ayuno atrae la presencia de Dios, pero también despierta oposición espiritual. Ayunar es declarar guerra. Es anunciar que ya no caminará según la carne. Y el enemigo lo sabe. Por eso la Escritura advierte: sed sobrios y velad. El ayuno no se vive en automático. Requiere vigilancia, palabra y perseverancia. Si resistes, comienzan a romperse cadenas, temores y hábitos.
El cielo empieza a moverse a tu favor. Sin embargo, muchos fallan porque cometen errores que anulan el poder del ayuno. Jesús enseñó que el ayuno verdadero es secreto. Cuando se convierte en exhibición, la recompensa deja de venir del cielo y pasa a depender de la aprobación humana. Otro error grave es ayunar con un corazón lleno de enojo, orgullo o resentimiento. El ayuno que agrada a Dios nace de un espíritu quebrantado. David dijo, afligí con ayuno mi alma. No el estómago, sino el alma. También hay quienes usan el ayuno como moneda espiritual, intentando negociar con Dios. Pero Dios no responde a presiones, responde a fe genuina. El ayuno sin fe es solo abstinencia, con fe, se convierte en una llave espiritual. Además, muchos ayunan mientras su espíritu está distraído. Redes sociales, noticias, conversaciones vacías. Ayunar sin oración es solo hambre. Ayunar sin buscar a Dios es solo dejar de comer. Esdras ayunó para buscar dirección, no por rutina. El enemigo también susurra durante el ayuno, que no vale la pena, que no resistirás, que no está pasando nada. Muchos ceden en ese punto. Pero Jesús también fue tentado en el desierto, y venció. El ayuno verdadero no es una carga, es un portal. No es solo sacrificio, es acceso. No es una práctica antigua, es una llave vigente que abre dimensiones espirituales profundas. Por eso lo practicaron profetas, reyes, apóstoles y el mismo Jesús. Cuando alguien ayuna con propósito, el cielo lo nota y el infierno también. Pero si perseveras, lo que parecía silencio se convierte en respuesta y lo que parecía debilidad se transforma en poder. En el desierto, justamente en ese momento cuando estaba físicamente débil, pero espiritualmente fuerte, y respondió con la palabra, no solo de pan vivirá el hombre. Y ese es un principio vivo. Durante el ayuno no solo dejas pan, te alimentas de la palabra. Y mientras más palabra consumes, más fuerte te vuelves espiritualmente. Hay otro error crítico que destruye la esencia del ayuno, la falta de propósito. Gente que ayuna solo porque sí, por costumbre, por tradición, por rutina. Y un ayuno sin propósito es como disparar una flecha sin apuntar, nunca llega al blanco. Antes de ayunar necesitas definir qué buscas, qué esperas, qué clamas, qué área de tu vida necesita intervención divina. Porque cuando oras y ayunas con un propósito claro, tu espíritu se enfoca, tus oraciones se vuelven precisas y el cielo responde a oraciones dirigidas, no dispersas. Pero quizá uno de los errores más peligrosos es romper el ayuno de forma brusca. Después de horas o días de quietud, el cuerpo se encuentra en un estado delicado. Jesús lo explicó con una imagen profunda, nadie echa vino nuevo en odres viejos. Y eso también aplica al cuerpo. Si después de un ayuno introduces comida pesada, tu cuerpo sufre, tu espíritu se desconecta y lo que debió ser una transición suave se convierte en un choque físico y espiritual. Por eso, romper el ayuno correctamente es parte del proceso. Es honrar el sacrificio, es cuidar el templo. Pero ahora llegamos a algo aún más profundo, algo que explica por qué algunos ayunos explotan en milagros y otros se quedan en silencio. Y es que el ayuno verdadero no consiste solo en lo que dejas, sino en lo que haces mientras lo dejas. Isaías 58 lo revela como una profecía vibrante, el ayuno que suelta las cargas, que libera a los oprimidos, que rompe cadenas, que desata luz y sanidad. Ese ayuno ocurre cuando, mientras tu cuerpo calla, tu espíritu actúa, cuando ayudas, cuando perdonas, cuando sueltas, cuando honras, cuando limpias el corazón. Entonces, dice Dios, nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Y aquí aparece una realidad que muchos pasan por alto. El ayuno que atrae la presencia de Dios es aquel que transforma el corazón, no el que te deja débil físicamente, no el que te hace sentir espiritual, sino el que te cambia por dentro, el que te vuelve más obediente, más compasivo, más sensible, el que te acerca a la voz del Espíritu Santo. Hechos dice que mientras ayunaban, el Espíritu habló. Y eso no es coincidencia.
El ayuno crea un ambiente donde la voz de Dios se vuelve más audible, más nítida, más profunda. Y ahora avanzamos hacia un punto crucial, porque después de conocer lo que no debes hacer, necesitas descubrir lo que sí desata poder, lo que sí activa la presencia de Dios, lo que sí transforma la vida espiritual. Porque el ayuno no es sufrimiento, es preparación, no es castigo, es alineación, no es pérdida, es ganancia. Aquí empieza a manifestarse el misterio que tantos buscan, pero pocos alcanzan. La razón por la cual ayunar atrae a Dios no es la abstinencia ni el sacrificio físico, es lo que el ayuno revela, lo que expone, lo que purifica. El ayuno desnuda motivaciones, saca a la luz pensamientos ocultos, deja expuestos deseos que normalmente se esconden detrás del ruido diario, y allí Dios obra. No obra en la máscara, no obra en la apariencia, obra en lo profundo. Mientras tu cuerpo se debilita, tu espíritu empieza a ver con claridad. Y cuando ves con claridad, puedes escuchar cosas que antes no distinguías. Puedes percibir advertencias, puedes recibir dirección, puedes sentir consuelo, puedes entender lo que parecía confuso. Por eso Esdras dijo que ayunaron para buscar camino derecho, porque el ayuno ilumina el sendero, aclara la visión, reduce el ruido del mundo para amplificar la voz del cielo. En ese ambiente de sensibilidad espiritual ocurre algo poderoso. La palabra de Dios se vuelve más viva. Ya no la lees, te habla. Ya no la estudias, te atraviesa. Ya no la analizas, te alimenta. Jesús lo demostró en el desierto, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El ayuno no solo te quita pan, te enseña a vivir de palabra, de revelación, de espíritu. Por eso las escrituras parecen más nítidas, más intensas, más profundas cuando ayunas, porque el espíritu está despierto. Y cuando el espíritu despierta, la palabra se enciende. Pero aquí entra una dimensión que muchos desconocen, una dimensión donde el ayuno deja de ser un acto personal y se convierte en un arma espiritual que Dios respalda públicamente. Jesús lo prometió, tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. Esa recompensa no es solo bendición material, aunque puede incluirla. Es autoridad, claridad, puertas abiertas, favor, protección, victoria. Donde antes había resistencia, ahora hay acceso. Donde antes había confusión, ahora hay dirección. Donde antes había guerra, ahora hay paz. Porque el corazón que se humilla en secreto recibe respaldo en lo visible. Este principio está grabado en la historia bíblica. El rey Josafat enfrentaba 3 ejércitos enemigos. Humanamente no había salida. Humildemente proclamó ayuno. Y mientras todo Judá buscaba a Dios, el cielo se movió. Dios confundió a los adversarios, peleó por ellos y ganaron sin levantar una espada. Eso no lo produce una estrategia, lo produce un ayuno sincero, colectivo y enfocado. El ayuno no solo cambia al que lo practica, cambia el ambiente espiritual, la atmósfera, lo que rodea, lo que parecía imposible. Pero ahora llegamos al núcleo de este mensaje, a la respuesta que tantos han buscado. ¿Por qué ayunar atrae a Dios? La respuesta no es mística, es relacional. Dios es atraído por la humildad, por el quebranto, por la entrega sincera. Santiago lo dijo, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. No hay acto de humildad más profundo que el ayuno. Ayunar es reconocer que dependemos, que necesitamos, que sin Él no podemos, que sin Él no avanzamos, que sin Él no vemos. Y cuando un hijo reconoce eso, el Padre se acerca. Su presencia desciende, su gracia se derrama, su voz se vuelve clara. El ayuno es como abrir una puerta interior que estaba cerrada. Es retirar los muebles del alma que bloqueaban la luz. Es limpiar el vidrio empañado del espíritu para que la gloria pueda reflejarse con fuerza. Cuando eso ocurre, Dios se manifiesta. Porque el ayuno purifica, enfoca, ordena y alinea. Por eso los profetas ayunaban antes de recibir mensajes. Por eso los apóstoles ayunaban antes de tomar decisiones. Por eso Jesús lo llevó al extremo antes de iniciar su llamado público.
No se puede cargar la gloria sin antes vaciar la carne. Y mientras el corazón se vacía, el Espíritu Santo comienza a llenarlo, no con emociones, sino con dirección, no con sentimientos, sino con discernimiento, no con ansiedad, sino con paz. Allí se revela uno de los efectos más extraordinarios del ayuno: la sensibilidad espiritual aumenta. No la imaginación, no la sugestión, sino la percepción del Espíritu, esa capacidad interna que te permite distinguir entre tu voz, la voz del enemigo y la voz de Dios. Esa sensibilidad se opaca con el ruido del mundo, pero se afina cuando el alma calla. Por eso muchos, durante el ayuno, reciben ideas que cambian su vida, visiones que iluminan su futuro, advertencias que los protegen, respuestas que habían estado esperando por años. Pero hay algo más que sucede solo en ayunos profundos, sinceros y constantes: el ayuno otorga autoridad espiritual. No autoridad humana ni emocional, sino autoridad real, de esa que hace temblar al reino de las tinieblas. Jesús dijo que ciertas fortalezas solo caen con oración y ayuno. Ese es un código espiritual que no se puede ignorar, porque la autoridad no se improvisa, se cultiva, se afila, se alimenta. Y el ayuno es uno de los instrumentos más poderosos para elevar esa autoridad. Cuando un creyente termina un ayuno espiritual, no vuelve igual. Algo dentro se ha reordenado, algo se ha despertado, algo ha sido quebrado. Pero aquí aparece un peligro silencioso: muchos terminan el ayuno y regresan a la vida de antes, a las mismas rutinas, hábitos y distracciones, como si nada hubiera pasado. Esa desconexión apaga el fuego que el ayuno encendió. Lo que Dios activa durante un ayuno debe ser administrado con sabiduría después del ayuno. De nada sirve abrir una puerta si la cierras apenas cruzas el umbral. El espíritu debe mantenerse despierto. La búsqueda debe continuar. La disciplina debe sostenerse. El ayuno te lleva a un nivel, la obediencia te mantiene allí. El ayuno abre una dimensión espiritual, la constancia te permite vivir en ella. El ayuno atrae la presencia de Dios, pero tu estilo de vida decide si esa presencia se queda o se desvanece. Muchos sienten claridad espiritual durante el ayuno, pero cuando regresan al ruido del mundo, esa claridad se apaga. No es que Dios se aleje, es que vuelven al ruido que lo ahoga. Por eso Jesús, después de ayunar 40 días, no regresó a la vida cotidiana, fue directamente al propósito. Y este es el mensaje final: el ayuno no es un evento, es una disciplina, no es una emergencia espiritual, es un estilo de vida. Cuando el ayuno se convierte en parte de tu caminar, la oración fluye, la tentación pierde fuerza, la mente se aclara, el propósito se revela. Isaías 58 describe los frutos inevitables: luz para avanzar, salvación para protegerte, justicia para transformar tu carácter y gloria para rodearte. No es un premio temporal, es una consecuencia espiritual de una vida comprometida con Dios. El ayuno atrae a Dios porque refleja su naturaleza. Silencia la carne, despierta el espíritu y alinea el corazón con el cielo. Cuando un hijo se rinde, el Padre se acerca. La pregunta ya no es por qué ayunar atrae a Dios, sino qué harás con esta llave. Si la usarás para abrir puertas cerradas o la dejarás en el suelo. Porque si decides usarla, el cielo responderá y tu vida espiritual no volverá a ser la misma. Si este mensaje tocó tu espíritu, declara en los comentarios: yo tomo esta llave. Y la pregunta ya no es si la inteligencia artificial puede analizar el sudario de Turín, la verdadera pregunta es: ¿estamos preparados para aceptar lo que pueda revelar? Los misterios del cielo no son cuentos. Son llamados a despertar el alma. Si esta revelación tocó tu espíritu, suscríbete, comparte. Y cuéntame en los comentarios qué verdad quedó grabada en tu corazón. Nos vemos en el próximo enigma de revelaciones misteriosas, donde lo eterno se revela.